Los genios de Carlos Alarcón iniciaron una nueva gira al extranjero, nada más y nada menos que hasta Argentina. Pero nuestro reportero captó todas las imágenes, las chicas se loquearon, alboroto total por estar cerca de estos muchachos, club de fans bien preparados. Oye, sí, los gringos dicen se paraban ahí, ¿quiénes son estos muchachos? ¿Por qué tanto se loquean las chicas? Ay, pero eso es una locura total. Y adivinen quién estaba ahí para captar todas las imágenes. Ese Pechito, pues nuestro reportero en acción, como siempre está, a veces donde no le llaman, él está ahí para sacar las mejores imágenes. Los chicos se portaron súper bien, ¿no? Carlitos Alarcón, Rencito que nos dio la entrevista, Danielito que hablaron de todo un poquito, nos contaba Pokémon, un saludo para Pokémon. Oye, todos se acercaron a nuestro reportero y empezaron a contarnos de todo un poquito, señores. Así que vamos a disfrutar de este encuentro de nuestro reportero en acción con los genios de Carlos Alarcón. Los genios se van de gira internacional por Argentina, este Rencito. ¿Qué tal, mi hermano? Bueno, saludar a toda la gente que nos está viendo y bueno, sí, es una emoción despedir este año en una gira que tenemos por Argentina, vivir esa emoción que siempre tenemos por allá, saludar a todas las chicas que nos apoyan y bueno, emocionado por todo eso. Hoy día acompañada de todas las fans. ¿Qué tal, Daniel? Claro, ¿Qué tal la sí. experiencia de sentir tanto cariño? Hermano, ¿qué tal? Realmente es algo muy hermoso, Cariño que ¿no? se repite en el escenario, fuera del escenario. Realmente es muy Increíble, lindo. ¿no? Mira, simplemente mira. A ver. ¡Chicas, un grito! Uy, ¿las tienes dominadas es o espectacular. las tienes hipnotizadas? No, nada que ver. Siempre con el cariño. Gracias a Carlos Alarcón y gracias a todos nosotros que damos todo nuestro corazón en el escenario. ¿Qué tal la expectativa? Ahorita nos vamos por allá, Pokémon. ¿Qué tal la expectativa para esta gira por Argentina? La verdad que la expectativa es muy fuerte. Primero vamos a estar en Jujuy, después en Buenos Aires y por último La Plata. Y la verdad que por allá tenemos como 15 clubes de fans. Uy, caramba. De verdad, 15 Entonces, yo les clubes de fans, comprometo, es impresionante. yo les comprometo entonces que ustedes nos graben algunos videitos de los shows de los clubes de fans para nosotros usarlo en el programa Purito Perú, como que ustedes van a ser los corresponsales de Purito Perú. ¿Les parece? ¿Qué dices tú, Pokémon? No, estamos obviamente muy felices y contentos. Vamos a demostrar todo el talento, todo el arte y traerte muchos, pero muchos regalos. Está bacán que un grupo peruano inicia una gira internacional, como en este caso Argentina. Evidentemente ustedes llevan arte, llevan música, llevan show, he visto sus shows en vivo, pero también queremos preguntarles un poquito sobre esa noticia que de alguna manera está esta semana, ¿no? El show que hizo el Lobo en el Santa Rosa. ¿Qué opinión tienes tú? La verdad que simplemente él está apoyando lo que es su tierra, ¿no? Que es el Perú, y la verdad yo no tengo por qué decirle nada al maestro, de verdad. Y nada, de repente está un poquito de servicios por ahí y por allá, pero de verdad apoyarlo siempre al maestro, ¿no? Claro, él lo conoce mucho mejor. Queremos la opinión de todos, de todos. Tú, Rencito, ¿qué ves? No, yo creo que bueno, es un tema muy delicado también, ¿no? De parte del maestro. Pero no, como dice Daniel, él defendió lo que es nosotros, el arte que tenemos nosotros, pero bueno, yo creo que no llegó a más, o sea, la gente también vierte un poco. Lo has tirado ya, no le ha hecho más sí. historia, ¿no? No, ahí nomás, sí. Su arenita por ahí, pero no. Apoyar siempre a la gente, a lo que es de acá, ¿no? Claro, hay que apoyar el proyecto nacional. Y respetarlo también. Lo de afuera también, claro, ¿no? que Porque sí. igualito ustedes están yendo ahorita a una gira internacional, van a ser recibidos por extranjeros, como nosotros los recibimos desde acá, ¿no? Exacto, como debe ser, igual. ¿Qué dices tú, Pokémon? ¿Qué opinas de tu ex jefe, la actitud del showcito? Bueno, yo lo respeto bastante, es un personaje, es un gran amigo mío, muchos años lo conozco. Bueno, somos seres humanos, yo creo que y todos cometemos errores, creo que se puede exceder en algunas cosas, no hagamos cargamontón de esto, ya quedó ahí, vamos a voltear la página, que las cosas fluyan y nada, paz y amor para todos. Ustedes llegaron a Lima y están conquistando más corazones de la que tenían, posicionando. Como dice, ¿no? Ustedes tienen fama en Bolivia, tienen fama en Chile, Perú faltaba de una manera, pero ahora han entrado ya a tocar el corazón y mira a todas las chicas que vienen a acompañarte al aeropuerto. Bueno, creo que son 9 años de trabajo, de pura dedicación, de puro esfuerzo de parte del señor Carlos Alarcón. Nosotros estamos muy contentos de estar con él. Este año cerramos con una gira muy buena y esperemos que el próximo año todo Perú nos apoye, nos brinde todo su cariño, todo su amor, como lo hace hasta ahora. Y muchas gracias de corazón por todo ello. Es fácil lograr el cariño de la gente y un cariño incondicional, y ustedes lo están logrando no solamente con sus voces, sino con todo el show y el trabajo profesional de, en este caso, de los genios, ¿no? Exacto. Acabamos de llegar de una gira por el centro del Perú. Sí, vi las imágenes en el Facebook. Excelente, Estamos ¿no? muy agradecidos por el cariño de la gente. Yo creo que va a costar un poco, sí, pero bueno, estamos con esas ganas y con esa entrega para darle lo mejor a la gente que gusta de nuestra música, ¿no? ¿Qué tal cantar con la faraona?
Fenomenal. ¿Se vienen novedades en temas contigo? Claro que sí, se vienen novedades de parte del maestro Carlos Alarcón. Este 2017 va a haber muchas, pero muchas sorpresas, de verdad. Mira, que sí.